tema de lo que vamos a ver de las escuelas, las materias que van a analizar cada una, que tenían diferentes enfoques, que las podríamos agrupar por enfoque. Así que vamos a retomar de los clásicos, apuntándola en con estas categorías y vamos a partir desde ahí. ¿Se acuerdan qué enfoque tenía? ¿Formal o informal? Sí. Formal. ¿Y por qué? ¿O qué quería decir que tenga enfoque formal? Algo de escuela de administración. Algo de escuela de administración. Es una escuela de administración, los clásicos. Era más para lo de la empresa. Tareas, los procesos. Eso de que es más para la empresa tiene que ver con si es cerrado o abierto. Sí. Casi después. Ahora lo vemos, pero tiene que ver con eso. ¿Alguien dijo las tareas? Bien. O sea, bien. O sea, que sea formal tiene que ver que estudia la forma de la organización, ¿no? Como las tareas, la estructura, como el enfoque sistema técnico, los datos duros, digamos. Y vamos a ver en contraposición, cuando avancemos un poco, la escuela informal, escuelas con enfoque informal que empiezan a estudiar a las personas, qué nos motiva a estar trabajando en la organización, para qué vamos, cómo se forman grupos, qué pasa con esos grupos, cómo le afectan a la organización. Todo eso no se estudia, no estudian estos pensadores clásicos, así que por eso decimos que es un enfoque formal. Como que estudian la forma de la organización, lo formal. Y la otra idea era cerrado y abierto, ¿se acuerdan? El otro enfoque que podía tener. Escuelas de sistema cerrado y escuelas de sistema abierto. Que eran los clásicos. Cerrado. ¿Y por qué? No tenía en cuenta el contexto. Bien. Creo que todos creo que no consideraba el contexto. Es cierto, o sea, vamos a estudiar solamente la organización, no importa qué variables haya por fuera. La organización estaba inmersa en un contexto y le afectaban las variables, solo que estos pensadores no las tienen en cuenta. Vamos a estudiar después escuelas que sí, vamos a ver cuál es la diferencia. Así que, enfoque formal, enfoque cerrado, hasta acá vamos bien. ¿Y en qué hacía foco Taylor? O sea, como la variable principal de la que estudiaba. La eficiencia. Reducción. Bien. Ah. Y como más grande, ¿qué podemos decir? Como ¿en qué variables, se acuerdan las variables que teníamos? Estructuras, ambiente, tareas, personas. La tarea. En las tareas. Como el estudio principal es en las tareas. Bien, y a partir de esas tareas, hacerlas más eficientes, para eso estudiar los tiempos y movimientos, la organización racional del trabajo, que tenía que ver con el estudio de la economía humana y demás. ¿Algún otro aporte que nos estemos olvidando? La especialización. Sí, eso, es importante. División del trabajo horizontal, especialización, ¿no? Dividimos las tareas, o la tarea más grande en tareas más pequeñas, y tiene como consecuencia la especialización. O sea, que hace la tarea, que está tan estudiado, tan analizado, se especializa en esa tarea que la hace de la forma más efectiva. Bien, o sea que decíamos que Taylor tenía una mirada como desde las partes de la tarea, desde lo más pequeño hacia el todo. Por eso empezaba por la tarea. Ahora vamos a ver, en la clase de hoy, al menos al principio, el otro pensador de las escuelas clásicas, que es Henry Fayol. Este señor está en el mismo momento histórico, primera década de 1900, pensando como casi a la vez, pero en Francia. La base, bueno, la base es la misma, o sea, se engloba en este enfoque formal cerrado, o sea, va a estudiar las mismas variables, la
estructura, la forma, pero hacerlo un poco en algunas otras variables. Pero siempre con esta mirada bien primero estudiando fábricas, que surge el pensamiento administrativo y dejando de lado a las personas, ¿no? Siempre enfocándose en la forma. Entonces, la primera diferencia que vamos a encontrar es que va a ser como un cambio, digamos, en la mirada, y si Taylor iba desde la parte hacia el todo, o sea, desde las tareas, Taylor se va a parar del otro lado y va a mirar la estructura de la organización, lo más grande, y después iba a llegar a la tarea y va a llegar a la división del trabajo, pero va a empezar del otro lado, va a empezar con la estructura. Entonces, Taylor empezó a estudiar la tarea y ahí entendía que si se dividía el trabajo había especialización, y a partir de eso departamentalización y especialización. Fayol mira la estructura primero y a partir de ahí explicar la organización. Entonces, como variable a analizar, tenemos la estructura principalmente, ¿no? Vamos a ir descubriendo algunas otras cosas. Por eso dice enfoque sintético, global y universal, que como que lo mira desde arriba. Bien. Estamos en el mismo contexto, ¿no? Que estamos en 1900, revolución industrial, las fábricas empiezan a crecer, hay mucha demanda de trabajo y poca oferta, entonces la idea es buscar esta estabilidad en el operario que se pueda capacitar, especializar y que se quede en la organización y empezar a ser más rentable, porque es hacer eficiente. Como ya aprendimos a usar las máquinas, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora con esto? Ser más eficientes y lograr mejores resultados, entonces estamos como con esta misma idea. El primer aporte que trae Fayol, que vamos a ver, que lo vamos a ver en todas las escuelas siguientes y ahora en las organizaciones, son las funciones administrativas o las funciones de la empresa. Estudia y observando descubre que todas las organizaciones, en todas las fábricas están estas funciones que ayudan a organizar el trabajo, que le empieza a dar estructura, ¿no? A lo que veníamos diciendo, empieza a estudiar la estructura de la organización, y están estas 6 funciones básicas. Las funciones técnicas, que tienen que ver con la producción, a lo que se dedica esa fábrica, la producción de bienes o servicios, funciones comerciales, que tienen que ver con la venta de estos bienes y servicios, las funciones financieras, con la gestión financiera, sacar el mayor provecho de estas ventas, las funciones de seguridad, que tienen que ver con el cuidado de los activos, y las funciones contables con la administración. O sea, de esta división de tareas se agrupan las funciones que son similares y detectan las funciones administrativas. Pero lo que aporta, digamos, o el aporte principal que tiene esto es la función administrativa. Como la ven ahí más abajo, está ocupando toda la organización, ¿no? Esta función administrativa, según Fayol, es esencial y es la que coordina todas las funciones anteriores. O sea, ninguna de las otras funciones podría gestionar o ser satisfactorias si no tenemos una función administrativa que las mira un poco desde arriba y que las controla y las coordina entre todas. Entonces dice, ninguna de estas funciones tiene la tarea de formar programas de acción general, construir su cuerpo social, coordinar los esfuerzos, armonizar acciones. Es este gerente general que coordina, no sé, calza los pagos más grandes con las ventas más grandes, ¿no? Entonces tiene la información comercial y la información financiera, la coordinación de todas las demás funciones. Y esta función administrativa nos trae el acto de administrar. O sea, ¿qué hace el administrador? ¿Por qué decimos que es tan importante y que las demás actividades no funcionarían si no existe esta función administrativa o este acto de administrar? Y acá vemos por primera vez, al menos en la teoría, el circuito administrativo. Dice planear dos veces, así que la de allá abajo es
dirigir. Ahora lo escribimos bien. Entonces, este procedimiento administrativo es el que sucede actualmente, lo usamos ahora también para estudiar. Tenemos planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. O al revés. Perdón. Organizar. Lo dibujamos también de la clase PYME, y lo vamos a dibujar en un montón de clases, porque es como la base para entender a las organizaciones. Que ahora no tengamos las mismas funciones, función financiera, función de seguridad, hay departamentos en las organizaciones que en general hay un gerente general, un presidente, un director, como se le diga, como se le nombre la organización, que coordina y controla todos los demás departamentos. Entonces la función administrativa sigue presente, este acto de este circuito administrativo también. Lo que vamos a estudiar hoy está metido como en esta parte. Todo lo que tenga que ver con tareas y demás, y con los neoclásicos, como que funciona en la parte de organizar, cómo vamos a organizar el trabajo. Estamos parados medio ahí. El procedimiento administrativo o este acto de administrar no es que se da en este orden, lo escribimos así porque es más fácil de ordenar el pensamiento. Primero planeamos a dónde queremos ir, cuáles van a ser el camino a seguir, ¿no? Queremos alcanzar tantas ventas, entonces debemos contratar más vendedores. Planeo a dónde quiero ir y cómo lo voy a hacer, organizo el trabajo, divido las tareas, los divido en jerarquías, asigno un rol específico, una autoridad y una responsabilidad específica a cada tarea. Se dirige, ¿no? Como la acción del liderazgo, el poder y todo lo que tiene que ver con la dirección de personas. Y la coordinación que va un poco en paralelo. De hecho, los circuitos o los procedimientos administrativos más nuevos, las teorías más modernas, sacan de coordinar y quedan solamente 4, por ahí lo van a ver así también. Y el control, súper importante, que no tiene por qué estar último, no debe estar último, tiene que estar al final del proceso, tiene que controlarse cada una de las etapas, porque así nos podemos dar cuenta si algo está funcionando mal y corregirlo, porque si planeamos a 5 años y recién vamos a controlar en 5 años, no sirve para nada. Pero bueno, está ordenado de esta forma para ordenar un poco el pensamiento. Pero bueno, presenta como un aporte súper importante del acto de administrar el procedimiento administrativo. Seguimos trabajando un poco sobre la función administrativa. Una idea que trae Fayol es que esta función administrativa tiene un sentido de proporcionalidad. Y es mayor la función administrativa cuanto más alto se está en la cadena de mando. O sea, si esta es la pirámide, la función administrativa tendría como esta forma, ¿no? Más bajo la pirámide hay menos función administrativa y más alto hay más. Tiene que ver un poco con el planeamiento a largo plazo y el conocimiento de la organización. Las personas que están operando las máquinas, los analistas que están haciendo conciliaciones bancarias, o sea, la gente que está abajo no requiere coordinar tareas que sean tan grandes o planear a largo plazo como si quienes están en la cúpula de la organización. Entonces, a medida que estamos tanto en la jerarquía, hay más función administrativa y las otras funciones al revés, ¿no? Como serían así, las demás funciones. Bueno, no nos dimos de las funciones. O sea, más de las demás funciones se centra más en la base de la organización, sino tanto en la función. Entonces, esta proporcionalidad. ¿A qué se refiere con las demás funciones? La función financiera, la de seguridad, las que vimos. Ok. Estas de arriba. ¿Profe, eso está subido en el campus? Sí. Sí, así es. Bueno, hasta acá vamos bien. Sí, sí.
no estamos agregando algo como muy nuevo a lo que veníamos estudiando, como pero bueno, son diferentes bueno. Entonces, Fayol nos trae 14 principios de la administración como aporte. Los clásicos y también los neoclásicos son escuelas muy principistas, ¿no? Muy prácticas. Hay que dividir las tareas así, este es el acto de administrar, la función de la empresa son estas, aplicar los principios se va a ir bien, ¿no? Como bien práctico. Que también es una crítica que se les hace a todas estas escuelas, porque carecen de base científica, es simplemente observación y pensar que esto es lo que funciona. Pero bueno, trae estos principios para aplicar en la organización y alcanzar estos objetivos de forma eficiente. Entonces tenemos división del trabajo, que ya lo vimos, ¿no? Que tiene que ver con esto y con la dirección del trabajo también vertical. Autoridad y responsabilidad. No sé, ¿tiene doble J, ¿no? ¿El trabajo? Autoridad y responsabilidad, concepto que surge a partir de la división del trabajo vertical. La división del trabajo horizontal genera especialización, la vertical, jerarquía. O sea, cuando dividimos las tareas de forma horizontal, ¿quién hace qué? Como consecuencia surge la especialización de esas tareas. Cuando se divide el trabajo sobre los niveles de autoridad y de responsabilidad sobre cada tarea, tiene como consecuencia la escala jerárquica, digamos, sobre quién es el que más decide. Entonces trae también este concepto de autoridad y responsabilidad, de disciplina, porque seguimos estando en este modelo medio militar de mandar y hacerse obedecer, que hay gente que piensa en las organizaciones y gente que hace, los empleados hacen, los que están tomando decisiones piensan, y hasta ahí. La unidad de mando, como otro de los principios, que está como en contraposición con el concepto de autoridad que tenía Taylor. ¿Alguno se acuerda de qué era, o sea, cuál era la idea de autoridad que tenía Taylor? Más allá de mandar y hacerse obedecer, ¿cuál era la que pensaba que era más suficiente? El control sobre cada tarea. Bien. La supervisión de cada tarea. Bien, la supervisión funcional. O sea, que haya una persona que supervisa las funciones. No importa quiénes estén trabajando adentro de esa función, digamos. Lo que trae Fayol es la unidad de mando. O sea, para una persona, un solo jefe. La persona le responde solo a un cargo. Esta persona tiene solo un jefe y esta persona tiene solo un jefe. Con la unidad funcional, si yo hago dos funciones, entonces tengo dos supervisores, uno por cada función. Esa es una diferencia que tenemos entre el concepto de autoridad que tiene Taylor y el concepto de autoridad que tiene Fayol. Actualmente las organizaciones van a ver que lo que más prima es la unidad de mando, salvo en algunas estructuras por ahí matriciales o por proyectos, que por ahí tenés un jefe de proyecto y además tu jefe de área. En general tenemos unidad de mando, entonces ponemos solo a una persona. Mi jefe me decía, al que le vas a pedir el aumento de sueldo, es tu el orden que tiene que ver con el principio de que también había presentado Taylor, de tener el espacio ordenado, las herramientas, cada herramienta en su lugar. La unidad de dirección, que toda la organización va hacia el mismo lugar y todos sabemos cuál es esa dirección. O sea, es diferente la unidad de dirección que la unidad de mando. La dirección tiene que ver con la autoridad, la unidad de mando tiene que ver con la autoridad, la unidad de dirección es hacia dónde va la organización y que todos vamos hacia el mismo lugar. ¿En qué página está en el libro eso? Del libro que compramos en fotocopiadora. Porque no lo encuentro yo. De memoria, bueno, si querés ahora lo vemos. Dale. Está... 29. Está.
bien el capítulo del libro y buscan el capítulo por título en el ligado a esta unidad de dirección tiene que ver la subordinación de intereses, o sea, la subordinación de los intereses personales a los intereses de la organización. Ya hablamos de esta idea de hombre económico, ¿no? Que el hombre, la persona solamente va a trabajar por motivación económica y no hay nada más que nos motiva a ir a trabajar. Entonces, no importa cuáles son tus intereses, de crecer, de ser un profesional, de tener una carrera, nada está subordinado a los intereses de la organización. La remuneración del personal, que tiene que ser justa, porque no, las motivaciones económicas, entonces tiene que valer tu remuneración con tu trabajo. ¿Estaba? Sí, yo lo encontré. ¿Qué es en el de Robbins, no? No, Chiavinato. La página No, 28. la primera parte es Chiavinato. Todo lo que vamos a ver es el primer parcial. Salvo lo de pymes, que hay un PDF aparte. Tiene número arriba y abajo. Si no, ahora cuando terminamos lo vemos. Arriba es 60 y 29. Bien. Arriba es 60. Es 61, es 72, perdón. Sí, y abajo tiene Bueno, si no, ahora cuando terminamos el principio que le sigue es la centralización, es decir, dónde se toman las decisiones básicamente, o sea, que las decisiones se toman acá arriba, donde la función administrativa es más alta, donde tenemos visión global de la organización, donde está centralización. Espíritu de equipo no tiene mucho que ver con lo que veníamos hablando, ¿no? Si estamos especializados y estandarizados en nuestra tarea, pero bueno, tiene que ver un poco con la subordinación de intereses y la unidad de dirección, como todos vamos para el mismo lado. Lo mismo que la iniciativa. Están ahí para mí como medio que las incluyó, pero no es el mismo concepto de iniciativa y espíritu de equipo que por ahí conocemos hoy en las organizaciones, ¿no? ¿Qué tanta iniciativa podemos tener si estamos especializados en nuestra tarea y nuestra tarea se limita que llega la pieza, la ajusto, la pinto, lo que sea y la pieza sigue? Estabilidad del personal, no me seguí mucho la estabilidad del personal, esto que buscábamos, ¿no? De capacitar a las personas y buscar la especialización. Si el personal está rotando todo el tiempo, es muy difícil que se especialicen y que sean lo más eficientes. Entonces la idea es que sean estables, es que no cambien todo el tiempo y vamos a ver esta estandarización de tareas. Equidad a igual trabajo, igual sueldo. Y cadena escalar, esto de la jerarquía, ¿no? Es como mantener los principios de cadena escalar, que todos tengan en claro quién es su, o sea, a quién responden y a quién le responden. Sería como yo así. No sé, bueno, como Escalar, sí. ¿Tenemos que acordarnos los 14 principios de memoria y saber qué son? No. Tenemos que saber no solo los títulos de los principios y no me acuerdo de memoria de los 14 nombres, no. Probablemente hagamos un poco de algunos, digamos que a partir de los principios puedan explicar o puedan analizar algún caso, entonces la idea es como entender de qué hablamos, ¿no? Porque están todos relacionados y todos tienen como la mirada de este enfoque. Entonces, Profe, perdón, ¿cómo dijo cadena escalar era? Porque es parecido a unidad de mando, ¿no? También. No. sí, en realidad, sí, no, tiene que ver con que esté bien delimitado cuáles son las autoridades y los cargos y bien claro quién responde de quién. Tiene que ver más con la jerarquía que con la unidad de mando. ¿Dudas hasta acá? ¿Vamos bien? Un silencio total. Bien. Lo acepto. Apreciación crítica. Un poco las críticas son las mismas que veníamos son las mismas que veníamos estudiando. Las mismas críticas que se hicieron a Taylor, como el enfoque simplificado se suele estudiar variables
formales, ausencia de trabajos experimentales, lo que digamos que se basa solamente en la observación, ultrarracionalismo, ¿no? Como encontrar toda una lógica y si dividimos la tarea en ese pedacito. Teoría de la máquina, el hombre como parte de la máquina, que es incompleto porque le falta todo lo abierto y todo lo informal. Bueno, que es un sistema cerrado. Le consulto, ¿Taylor hacía trabajos experimentales? Sí. No, se llama Escuela de Administración Científica, pero porque se le ocurrió, pero no había muchas, no había ciencia. Vamos a estudiar algunas otras escuelas que sí hicieron experimentos a los que llegaron con los que llegaron a las conclusiones que después propone el autor, pero acá no hay. Yo supongo que ellos pensarían que era método científico porque aplicaban una de las partes de la Sí, observación. que es la observación, como hasta ahí quedaron, sí. Tal cual, pero bueno, les faltó la parte de experimentación. De todas formas, eran las primeras teorías y había alguien que estaba pensando cómo va a ser más eficientes las organizaciones, ¿no? O sea, no le vamos a sacar mérito que por no ser experimentales o que no haya métodos científicos no valían, porque de hecho muchas se siguen utilizando hasta ahora. El circuito administrativo existe, estudiar la especialización, la división del trabajo, todos son teorías que seguimos estudiando en las organizaciones. Y de hecho, ahora en un ratito vamos a ver neoclásicos que son pensadores que están más o menos en 1960, 1970, que van a retomar todas estas ideas y las van a ayornar y decorar un poco y agregar algunas cosas, pero las bases son las mismas. Y siguen vigentes, muchas de ellas. Hasta acá alguna duda, si cerramos clásicos. Entonces, solo para cerrar, les hice parte el cuadrito como de las escuelas y las variables, de los tipos de hombre y demás, cuando empezamos a ver escuelas. Una forma que en general como les proponemos para estudiar las escuelas y que... Bueno, voy a ver si me queda este lado. Para estudiar las escuelas y que no se pierdan, porque a medida que vamos agregando escuelas empieza como a complejizarse un poco más. No porque sea difícil, sino porque son muchas. Hacemos siempre como un cuadrito para ordenar el pensamiento y la teoría. Lo primero es poder identificar el enfoque, si es formal o informal, si es abierto o cerrado, que eso ya nos limita un poco el pensamiento. Después, quiénes son los principales autores. Siempre podemos identificar. En algunas escuelas como estas hay uno clave, como pasa en los neoclásicos, quizás no tenemos a uno clave porque es una teoría que junta a un montón de pensadores, entonces no vamos a reconocer a uno así que sea el principal, pero sí podemos nombrar algunos. El contexto. O sea, en qué año se da y cuál es el contexto después de la Primera Guerra Mundial. No sé, como un par de palabras que nos ayuden a situarnos. Enfoque, autor, contexto, variables que analiza. Vamos a poner que porque después me molesta cuando en el parcial ponen la Q. Variables que analiza. En Taylor vamos a hablar de la estructura, ¿no? En Taylor vamos a hablar de las tareas, en Fayol podemos hablar de la estructura y otros que van a estudiar el ambiente, algunos que van a estudiar las personas. Entonces, sin poder identificar cuál es la variable principal, es importante. Enfoque principal, contexto, variables, tipo de hombre. El tipo de hombre tiene que ver con qué motivación tienen las personas para ir a trabajar. O sea, ¿qué consideran los autores que es la motivación de los trabajadores para ir a trabajar? En estos dos es este hombre económico, el hombre que va, porque hombre mujer no, que también trabajamos, pero el hombre que va por la plata, o sea, este hombre económico. Entonces el tipo de hombre que analizan, el económico. Vamos a ver que eso va cambiando en las diferentes escuelas. Tipo de hombre y autoridad.
¿Cómo reconoce o define la autoridad de la escuela? En Taylor podemos decir esa supervisión funcional y la autoridad como divina o legítima que es estar a cargo, mandar y hacerse obedecer. Con Fayol podemos identificar la unidad de mando como un tipo de autoridad. Vamos a ver que hay algunas escuelas que van a promover que la autoridad no solamente está en la persona que manda, sino que está en quien recibe esa orden, si la puede cumplir o no. Sí. Va a ir modificándose, entonces identificar el tipo de autoridad. Y podríamos poner aportes como aportes principales. Sí. ¿Podés repetir de cada uno de Taylor? Porque lo fuiste mezclando y se me cruzó todo. Ahora, mira, para, termino de explicar esto y completamos Taylor y Fayol, ¿te parece? Y los aportes principales que nos llevamos a esta escuela, por ejemplo, de Taylor, los 14 principios, 3 o 4 aportes principales. Sabiendo esto, no van a aprobar, o sea, no es que vamos a hacer un cuadro que van a completar, pero los ayuda a ordenar la información, entonces por ahí lo usan para repasar. O sea, como lo traigo porque hemos visto que funciona cuando estamos estudiando o cuando tomamos recuperatorios orales, como muchos se van situando en la escuela y después pueden explicar a partir de ahí. ¿Qué significa eso? Principal. Pero era muy largo. Entonces, vamos a... Bueno, Taylor y Fayol, nada, igual a los autores los tendríamos acá arriba, pero podría ser la escuela científica de la administración y escuela clásica. Enfoque, los dos son iguales, formal cerrado. Vamos a poner así para los dos. Principal autor, bueno, Taylor y Fayol. El contexto. Más o menos un año o una década que vamos a identificar. Principios de 1900. Bueno, ahí va. ¿Qué variables analiza? Taylor. Las tareas. Las tareas. Y la función de organización. La estructura, ¿alguien más dijo algo que no escuché? Organización. Bien. La organización. Los dos, ¿no? Podrían ser la organización. Sí. Bien. Tipo de hombre que reconoce. Económico. Los dos. Es importante que sepamos qué quiere decir tipo de hombre, porque después lo repetimos. El hombre también es económico en los dos. ¿Qué tipo de autoridad? En Taylor. La dijeron por allá atrás. Supervisión funcional en Taylor Bien. y en Fayol unidad de mando. Perfecto. Cuando avancemos con un par de escuelas más, lo volvemos a hacer con 2 o 3 escuelas y lo vamos a avanzar. Y principales aportes de Taylor tenemos. Eso es de Fayol. 14 principios. De Fayol eran 9, pero ¿cómo se llamaban? Los engloba como en un nombre. 14 principios de administración. Los 14 sí, pero de Taylor. Ah, Organización racional. La organización racional del trabajo, ORT. ¿Qué más acá? Tenemos las funciones. Funciones. Además de esto, por ahí no sé, la división del trabajo. Podría ir en las dos, ¿no? Pero yo me quedo muy bajita, claro.
El circuito administrativo, no lo voy a explicar porque está muy abajo, me tengo que agachar, pero el circuito administrativo constituye un acto de administrar. Bueno, ¿Cómo era, profe, ORT? Organización Racional del Trabajo. Gracias. Teníamos un Excel armado en un Google Sheet que era como colaborativo para que lo vayan completando. Vamos a ver si levanto alguno de estos y por ahí lo pueden ir completando todos juntos para que quede. Si no se puede armar en el cuaderno también al padre. Miren, tenemos para ver un poquito neoclásicos, que como es, levanta varios temas, entonces nada, se debe estar en el minuto con él, ahora con toda la seguridad. Y a empezar el caso, leerlo entre todos y leer un poquito de qué se trata el caso. Entonces si quieren que cortemos ahora, vemos el caso y después seguimos, o metemos todo de una y después lo que quieran. Bueno, dale. El paso, uno para cada grupo. Si quieren ordenarse un poco, porque no me acuerdo. Para cada uno. Bueno, ahora lo vemos. Sí, pero puede ser que la semana de... Sí, no, de hecho, ayer tuvimos una jornada de cine que tuvimos que preparar una semana medio... Pero... Sí, no está el sitio que escriban mensajes. Sí, sí, así no está. No sé qué otro tipo hay. ¿Verdad? Igual está colgado lo de. ¿Qué otro tipo hay? Se reparten por ahí, pase 3. Creo que hay 3 ahí. Le pasó una de esas. ¿Sacas una foto? Saca una foto. ¿Sí? ¿Te parece un segundo? Sí, voy a tener que saltar, Roberto. Muy bien, che. Arrancamos. Dice, caso de estudio grupal. Introducción antes. Vamos a hacer varios casos de estudio durante la cursada. El caso de estudio es un caso práctico en el que vamos a ir aplicando la teoría. Probablemente la clase cierre de taller integral de la primera parte sea un caso de estudio y en el parcial seguramente tengan que entrar. No así largo, por ahí 2 párrafos chiquitos. Entonces está bueno que participen, que lo lean en su casa, que intenten ver cómo lo pueden resolver, porque es práctica para después en las etapas de evaluación. Entonces dice, la compañía Rupal, con sede central en el barrio de Barracas de la capital federal y con sucursales en Valentina, Alpina y Monte Grande, se dedica a la fabricación y comercialización de vestimenta formal e informal, vendiendo al mayor y por menor. La sede de Barracas está conformada de la siguiente manera: gerente general, gerente financiero,
gerente comercial y gerente industrial. En cada sede de la gerencia de producción trabajan 75 personas, las cuales rotan las tareas que se realizan para la confección de la vestimenta. La tecnología con la que se cuenta en las distintas sedes tiene una antigüedad de 20 años y además los espacios son reducidos. En la reunión semanal de gerentes se dieron a conocer los siguientes inconvenientes. El sobrino del gerente de producción, que se encarga de la distribución, jamás llega a horario y en algunas oportunidades no se presenta a trabajar. El reducido espacio existente en las fábricas complica la producción, y los empleados se molestan entre sí, lo que genera disturbios entre ellos. Al no tener un puesto determinado, los empleados no se encuentran conformes en determinado momento con la actividad que están haciendo y al realizarlo sin interés la calidad disminuye. No hay control, no se realizan las cosas como deben hacerse, los operarios hacen lo que quieran. El gerente financiero no entrega a tiempo los reportes mensuales, el trabajo lo sobrepasa y no confía en sus empleados. El gerente general solicitó modificar la forma en que se preparan los reportes mensuales de todas las áreas, ya que cree que es más cómodo para los colaboradores, pero en el día a día les genera más horas de trabajo. Al ver estos inconvenientes, la gerencia general ha tomado la decisión de contratar un asesor externo que le brinde soluciones a los problemas presentados. El grupo sería el asesor externo. Entonces acá hay 7 preguntas que se van a contestar, algunas con las que vimos, algunas con la de neoclásicos que vamos a ver ahora en un ratito, algunas con la de management japonés. Les propongo, si quieren arrancar con la primera y la segunda, ¿qué medidas tomaría siguiendo los conceptos de Taylor para recuperar los niveles de producción? ¿Cómo solucionaría el problema de control? Y la tercera que dice, ¿cree conveniente realizar la rotación de personal? ¿Por qué? También desde los aportes de Taylor y Fayol poder justificarlo. La 4 también, ¿qué principios de Fayol no se cumplen en el caso? No sé qué hora es. Son y 20. Vamos, 40 minutos como que, o sea, 20 minutos y 40 cortamos como para que lo empiecen a pensar. La respuesta del caso, por ejemplo, la de ¿qué principios de Fayol no se cumplen? La idea no es que dice los principios que no se cumplen, sino que haya una explicación de los mismos, ¿no? O como, ¿qué medidas tomaría siguiendo los conceptos de Taylor? Orden y limpieza de los puestos de trabajo. Sí, está bueno. Expliquemos por qué, ¿no? Daremos como una solución integral de estas personas. Empiecen, en 20 minutos cortamos, se llevan lo que haya surgido del grupo y la semana que viene lo terminamos, ¿les parece? Y 40 arrancamos con otra clase, con el pedacito de clase que nos queda, si no nos vamos después, ¿no? El 10, el 20, terminar la clase. ¿Estamos de acuerdo? Arranquemos. Ahí sacaste una foto, ¿no? Sí. Yo lo mandé otra vez. Dice, ¿qué medidas tomarías siguiendo los conceptos de Taylor para recuperar los niveles de producción? Rajamos todo. Y traemos gente que tenga ganas de laburar. Igual Taylor lo que dice justamente es dividir el trabajo. Acá justamente hay un par de problemas. Vi que justamente es el horario. El sobrino que viene cuando quiere. Pero pará, que justamente se viste. Es diferente. Que medidas te vayas siguiendo los conceptos. El tema es que, digamos, que de todos los problemas que hay que sacar uno general. Y después, bueno, hacerlo particular para cada uno. Por ejemplo, de el tipo que llega tarde, no va a tomar una medida justamente. Lo que pasa es que encima es el sobrino del gerente, no lo va a echar. Lo va a rajar. Esa es la realidad. Capaz lo puede mandar a otro lugar, a otro puesto. Sí, A la derecha. qué sé yo. Capaz que bajarle el sueldo para que no sé. ¿Qué momento arranca con los problemas? O sea, gerente general, en cada sede de la gerencia, bueno, no importa. ¿Esta parte importa, la primera, la que dice que hay sedes en Barracas? La sede de Barracas está conformada de la siguiente manera: gerente general, gerente comercial, financiero y industrial. Y acá dice que sobrino es el gerente de producción. ¿Cuál sería el gerente de producción? Pero pará, digamos, esto, ¿ahí me suman algo de esto? La parte primera que explica la compañía, ese reset. O sea que es una compañía, es una empresa. Claro. O sea, está organizada estructuralmente. Sede central. Capaz para eso, el gerente comercial. 75 personas laburan, las cuales rotan.
¿Ves? Las cuales rotan en las tareas que se realizan para... Por ejemplo, me acuerdo que ella dijo que no le parecía bien que roten, que no quería que roten. Es uno de los principios. Es un principio que no roten. No lo olvides. Dice que trae... ¿Tienes el cuadernillo de la materia? Sí. ¿Lo compraste en la universidad? ¿Qué? ¿En librería? No, se lo compró una chica. Problema. Antigüedad. Tiene 20 años de antigüedad la empresa y tiene espacios reducidos. Habrá que marcar con amarillo. ¿Esto nos quedamos nosotros, esto, o hay que devolvérselo? La baja de Creo que hay que devolvérselo y después te lo devuelve ella de vuelta, no sé. Principio de planeación, principio de preparación, principio de control, principio Bueno, la primera pregunta, digamos, es fácil. Digamos que ya se centra en algo más específico, Taylor, justamente. A ver qué dijo Taylor antes. Claro, porque Taylor dice que estudiar la tarea, justamente. Había que estudiar la tarea de cada uno para hacerlo lo más sencillo posible. claro, viste que él habla de la superioridad, o sea que uno manda al otro y así. O sea que hay un solo jefe, no sé, uno manda a uno, el otro manda al otro y así sucesivamente. ¿Taylor o falló, Liceo? No, Taylor. Falló es la unidad de mando. No, ella propuso superioridad funcional. No, esto lo explicó la semana pasada. El martes, perdón. El martes explicó Empezó dio un con par de Taylor, conceptos justamente, un par de videos. Pero mirá, le voy a leer esto. En esa época imperaba el sistema de pago por peso o por tarea. Los patronos buscaban ganar el máximo al fijar el precio de la tarea, mientras que los operarios reducían el ritmo de producción para equilibrar el pago por pieza determinado por los primeros. Esta situación llevó a Taylor a estudiar el problema de la producción para encontrar una solución que satisfaciera a patronos y empleados. Dice, el primer pedido corresponde a la época. Comenzó desde abajo los operarios del nivel de ejecución efectuando un paciente trabajo de análisis de la tarea de pago operatorio, descomponiendo sus movimientos y procesos de trabajo para perfeccionarlos y racionalizarlos. Comprobó que el operario corriente producía mucho menos de lo que potencialmente capaz. Concluyó que si el operario más productivo percibe que obtiene la misma remuneración que su colega menos productivo, acaba por acomodarse, pierde el interés y deja de producir según su capacidad. O sea, si yo sé que vos cobrás lo mismo que yo y vos no estás haciendo nada, yo me voy a aprender a la misma. ¿Por qué voy a hacer algo si los dos vamos a cobrar, no van a pagar lo mismo? para mí, acá. Eso hay que poner. Y es la realidad. Sí. Porque Eso hay que ponerlo. pasa en realidad. Sí, sí. No, Porque premio por cosa, premio por producción era eso justamente. Claro, porque por ahí yo digo, no, si yo me mato haciendo 10, produzco Bueno. 10 y vos haces 5 y al fin de mes no cobramos lo mismo, porque yo voy a hacer 10. La solución para el gerente, premio por ¿cómo se llama? Tiene una definición justamente de Taylor que era premio por producción. O sea, te pagan por lo que trabajas. Si no trabajas nada, En los si principios, no produces lo que no cobras. En los principios, ¿no? En los principios de Taylor. El objetivo, mirá, acá está, mirá. El objetivo de la administración es pagar salarios altos y tener bajos costos unitarios de producción. Para lograr ese objetivo, la administración debe aplicar métodos científicos de investigación y experimentar para formular principios, establecer procesos estandarizados que permitan el control del operario de producción. Dice, los empleados deben ser seleccionados científicamente y llevados a
a puesto de trabajo donde las condiciones laborales sean adecuadas para cumplir las normas. Los empleados deben ser entrenados científicamente para la ejecución de la tarea, deben establecer la atmósfera íntima y cordial de cooperación de los trabajadores, La calidad de estructuras. Bueno, fíjate que Taylor da 3 pilares que dice estandarización de maquinarias y herramientas, estandarización de rutinas para que todo el mundo pueda hacer lo mismo, digamos, algo así, claro, porque dice que premio de Taylor, producción. Claro, Taylor, por ejemplo, dice Taylor comprobó que los operarios aprendían a ejecutar las tareas observando a los compañeros vecinos. Notó que eso conducía a emplear diferentes métodos para ejecutar la tarea, así como utilizar diversos instrumentos y herramientas en cada operación. Como que repetían lo que hacía su compañero. Dice, puesto que entre los diferentes métodos e instrumentos utilizados en cada trabajo hay siempre un método más rápido y un método más adecuado que los demás. Es posible encontrar estos últimos y perfeccionarlos mediante un análisis científico y detallado, estudio de tiempo y movimiento, en vez de dejarlos al criterio personal de cada operario. Este intentó sustituir métodos empíricos y rudimentarios por métodos científicos que en todos los oficios recibieron el nombre de la Organización Nacional de Trabajo. Los ciudadanos no lo quieren, control. Bueno, la primera sería lo que dijiste recién. Que me vas a poner siguiendo los conceptos de Taylor para regular los niveles de producción. ¿Cómo solucionaría el problema de control? No hay control, no se realizan las cosas como deben hacerse, los obreros no hacen lo que quieren. ¿Cuántos principios eran del primero? 9. ¿Eh? 9. 9. 9 principios. El análisis del trabajo, estudio del tiempo y movimiento, estudio de la fatiga humana, división del trabajo, especialización operario, diseño de cargos y tareas, incentivos salariales y premios por producción, incentivos, concepto del homo económico, condiciones ambientales de trabajo, estandarización de métodos y máquinas, supervisión funcional. Claro, él tenía como que yo te digo que para darle premios, para que No sé si tenía la letra, pero arranca a partir de acá a hablar de... ¿Me estás sacando una foto? Sí, se ve tranquilo. Arranca a partir de la revolución con Taylor y bueno, como arrancaron las empresas, hacía falta una organización para la administración. Y no sé, al sobrino del gerente obviamente se le sacaría. Jamás llega horario, yo por presentismo. Premio por producción. Bien. No sé si aplica esto, premio por producción. Se encarga de la distribución, él se encarga de la distribución. El presentismo lo pierde. Si nos llega tarde y nos puso primero, ya de por sí. No sé si lo van a echar porque es el gerente. El tipo reparte mercadería nada más. En la fábrica. Se encarga de la distribución de mercadería. Claro. Jamás llega horario y en algunas oportunidades no se presenta a trabajar. Y hay que sacarle el presentismo. ¿Cuáles son los problemas? Porque si vamos que ellos piensan que vos vas a trabajar por la plata, porque ellos dos tienen el concepto de que somos hombres económicos o no. Claro, la pregunta uno Si vos vas sería- a trabajar por plata, si a vos te empiezan a tocar los presentismos todos los meses, Ya vas a dejar de faltar. ¿entendés? Que presentimos por llegar tarde y si no va a trabajar se le descuenta el día. Ahí va a empezar a venir, porque seguramente no se lo hacían. Y si sigue faltando y se lo echan. Yo arrancaría por sacarle el presentismo y descontarle el día, las dos cosas. Y si no se arregla el problema, se lo echan. Con justificación, porque obviamente no viene a trabajar. Temas que rotan todos. Por eso, Acá rotan todos. Ese sería el primer problema. Todos hacen el ¿no? trabajo de todos. Yo lo tomaría así, el primer problema. Arrancaría primero por sacarle el presentismo y obviamente descontarle el día. Después vemos si lo echamos o no. El reducido espacio se intenta complica la producción y los empleados molestan entre sí, lo que genera disturbio entre ellos. Y
pasa que, por ejemplo, acá dice que ¿qué vas a hacer? ¿Vas a comprar otra fábrica? Nunca hablamos de echar, o sea, hasta ahora nunca habló o sea, viste Por eso yo no lo esta echaría, profesora, yo te pero digo- digamos, yo digo lo mismo, sí, lo rajamos, pero digamos, no, nunca habló de, no sé, alguna ahí que rajara al empleado. Siempre dijo de agregarle principios, exigirle un poco más, o darle las cosas mucho más fáciles. Claro, pero por eso. El tema está justamente que el tipo trabaja. El tema, justamente, como dijiste recién, acá rotan todos, o sea, todos en el mismo trabajo. No sé Claro, cada pero cuánto si tiempo. Si vos te basás en lo que piensan ellos, que somos hombres económicos, Hay que darle esto se soluciona tocándole la economía. Porque el sobrino del gerente no creo que esté trabajando ahí porque tenga ganas. Va porque su tío es gerente y porque quiere la plata. Entonces, si vos no venís a trabajar, no se te paga el día. 20 días del mes no vas a venir, 20 días vas a cobrar 10. Lo siento. Y a eso también se te saca el presentismo y premios porque ponele que demos premios. Le sacamos el premio también. Cuando se quiera dar cuenta, cobra 10 pesos. Va a empezar a venir. Porque no se va a tomar el lujo de renunciar, ¿entendés a lo que voy? Si vos le tocas el sueldo, porque ellos tienen el concepto que somos los hombres económicos. Y es la realidad igual, si vos también trabajás y a vos te empiezan a tocar el sueldo, vas a dejar de faltar. Porque tenés opciones, o te siguen tocando el sueldo o te echan. Capaz que acá no lo echan, pero le van a tocar el sueldo. Yo le tocaría el sueldo. Yo resolvería primero tocarle el sueldo. O sea, porque a ellos buscaron un asesor. Yo como asesora le diría, yo le tocaría el sueldo, después lo echo. Está en la decisión de la empresa, ¿no? Pero primero yo le tocaría el sueldo, porque si pensamos como falló, son hombres económicos. Antigüedad de 20 años y además los espacios de trabajo son reducidos. Ese es el problema principal, me parece. Me pasa que todo arranca a partir de ahí. Claro, por eso. Y acá, por ejemplo, dice... ¿Falta de motivación sería esa La parte? estandarización de métodos y de máquinas. Acá te dice la estandarización de métodos y de máquinas. Máquinas se refiere a esto. Y no sé, ver si podemos reducir espacios, o sea, agrandar espacios con el tema de las máquinas, ver qué máquinas por ahí, no sé si la empresa se podrá cambiar alguna máquina, o capaz que alguna máquina no es tan necesaria, o sea, se puede hacer el mismo trabajo con una máquina en vez de tener dos, y se sacaría ese, quedaría más espacio. O capaz, si yo ubico a unas personas para que ocupe cada máquina y no se andan moviendo de acá para allá, cambiándose, tampoco se van a estar chocando. Porque si vos tenés que trabajar acá, él acá y yo acá, pero al rato rotamos, nos chocamos, no hay espacio. Pero si vos te quedás solo a trabajar ahí todo el día y él trabaja acá, ¿por qué no vamos a chocar? En cambio, si estamos rotando, sí, va a haber un momento que nos vamos a empezar a chocar a todo y va a ser incómodo. Pero si vos estás en tu puestito y yo en el mío, por más que sea chiquito, si no nos movemos, ¿por qué nos chocaríamos? Eso se solucionaría, o sea, viendo el tema de las máquinas y aparte de eso, si dejan de rotar. Hay 4 gerentes. Gerente general, gerente comercial, gerente financiero y gerente industrial. ¿Verdad? O sea, cuando el tipo no viene a laburar, ¿qué gerente lo controlaría justamente ahí? Cuando el tipo no se presenta a laburar. ¿Cuál gerente, digamos, de qué gerente sería el problema? O sea, vos tenés un lugar, si hay un problema, o sea, te corresponde a cierto gerente. O sea, ¿a quién le corresponde justamente el problema de que no venga a laburar? Y sería el del personal, pero... Porque hay financiero, industrial... El financiero es el que maneja la plata. ¿El industrial qué hace? El comercial, calculo que es el que manejará todas las ventas, todas esas cosas. Me parece que es el gerente comercial. El manejará todo, ¿no? Bueno, ¿y el industrial? No sé. Industrial me parece por el lado de las maquinarias o la parte más... Sí, puede ser. Bueno, vamos y a ahí ir. debería haber un gerente de personal igual, que falta. Sobrino Y el de producción, porque acá supuestamente hay un gerente de producción. Y no está acá. Gerente de producción. ¿Dónde carajo está el gerente de producción? Claro, y no está ahí. La sede de Barraca está conformada de la siguiente manera. ¿Ves? Y acá hay un gerente de producción que acá no está. ¿Qué hace gerente, sí? Mira, por ejemplo, gerente de producción. Taylor dice que las condiciones ambientales de trabajo pide que buena iluminación, comodidad y otras cosas. ¿Ves? Él habla de eso. Sí. Y acá evidentemente no están trabajando cómodamente. Bueno, vamos a anotarlo. Vamos a anotar algo. ¿Esto cuándo se entrega?
Dijo que las primeras 3 partes las podríamos hacer ahora, que teníamos tiempo hasta creo que 40, no sé qué, y que en la siguiente clase hacemos la otra parte. Seguimos trabajando en grupo y hacemos la siguiente parte. Eso fue lo que dije. Yo creo que tendríamos que ir solucionando los primeros, así los problemitas, digamos. Yo el primero, ya te digo, yo me iría a la parte del hombre económico, que es lo que habla Taylor, y lo solucionaría sacándole el día, el presentismo, descontando el día, el presentismo, cualquier tipo de premio que no lo gane. Iría por ese lado, no echándolo, pero sí iría por ese lado. Sí. Porque otra solución, ¿qué vas a hacer? No tenés otra solución más que echarlo o hacer eso. ¿Qué le ibas a decir? Ay, corazón, no faltes. Recuperar los niveles de producción, habla en general, digamos, abarcan todos. Habría que implementar premios a los que más producen. El tema es que como tu producción depende justamente de que están incómodos justamente porque está mala estructura. O sea, la estructura, digamos, el ambiente, digamos. Ya están incómodos por ahí. Segundo, tenés un tipo que no viene a laburar. Tercero, tenés una tecnología antigua. O sea, hay que meter a fuego la fábrica esta. No se revisa acá justamente no hay control. Es la segunda pregunta. No controlan. Pero esto es fácil, mira, Pensando justamente por eso, acá el primero ya te dije cómo. El segundo, por ejemplo, yo me fijaría qué máquinas son esenciales y cuáles no. Si tengo obviamente si la empresa tiene la plata para sustituirlas por ahí con más chiquitas que hagan el mismo trabajo para que haya más espacio. Y acá, por ejemplo, que dice los empleados no se lo dejaría en un mismo puesto, porque acá dice al no tener un puesto determinado, los empleados yo lo dejaría en un mismo puesto, que son uno de los principios igual. Lo dejaría en el mismo puesto, porque si vos los cambiás de puesto, ellos pierden el interés. Eso lo dice. Y después, ¿ves? Pondría a alguien que los controle. El gerente de producción debería estar controlándolos porque no hay control, dicen. ¿Para qué tengo un gerente de producción si no está en la producción controlando? ¿Ves? Y el gerente financiero no tenga a tiempo los reglas. Acá en la empresa no trabaja nadie. El trabajo sobrepasa y la confianza en sus empleados. Y después el gerente general solicitó modificar la forma de preparar los reportes mensuales. o sea, que cree que es más cómodo para los colaboradores, pero el día a día le genera más horas de trabajo. A ver, estoy viendo cada vez que no hay decisiones de sector externo que deberían las soluciones de los problemas presentados. ¿Cree conveniente revisar la rotación de personal? No. ¿Por qué? Fundamente sus respuestas en el aporte de Taylor y Fayol. A ver, traes a ver. ¿Por qué? O sea, si rotan en tareas, ¿también les cambia el sueldo? No, le pagan igual por Si rotan en tareas, ¿también le cambia el...? Acá decía, ¿ves? La rotación tiene un impacto negativo en la eficiencia de la organización. Cuanto más tiempo permanece la persona en un cargo, tanto mejor para la empresa. ¿Ves que tiene un impacto negativo? Ellos no están de acuerdo acá rotando. Repetímelo que justo ahorita no puedo escuchar nada. La rotación tiene un impacto negativo en la eficiencia de la organización. Cuanto más tiempo permanezca una persona en un cargo, tanto mejor para la empresa. ¿Ves? Ellos no están de acuerdo que no roten. Por eso te digo. Eso es de Taylor, de Fayol. Pero acá te pregunta según Taylor y Fayol. Y acá sería que no, porque tienen un impacto negativo, cuando dice que fundamento. Porque es mejor que la persona permanezca en su puesto de trabajo, en un puesto de trabajo determinado, que esté rotando. Eso trae un impacto negativo, es lo que dice el principio. Según Fayol, le estás evitando la especialización, sería justamente la palabra esa. O sea, vos estás haciendo a una persona que labure en el mismo lugar, o sea, es Se llama estabilidad del personal. Es un principio. No, pero lo último dice, estás evitando que se especialice, que se... ¿Cómo se llama? Cuando realizas muchas cosas y te volvés más ducho, más capaz. Claro, que no se especialice en su trabajo. No tiene otra palabra. Puesto.
especialista un... Las dos son una justamente. Falló ahora con Taylor. No escribí nada, usted quiere cerrar la etapa. Como que fueron muchos conceptos, yo creo que está bien explicado, el tema es escribirlo. Igual creo que no somos los únicos, yo ya veo uno y no escribieron nada tampoco. Planificación de tareas, se realiza la menor cantidad de movimientos, rutina de trabajo a cargo de la administración. ¿Cómo? Algunos que no sean los equipos que llegué físicamente acá en este, tienen alguna duda puntual por allá atrás, si quieran ver, o avanzamos, cortamos con esta parte y terminamos la clase con el clasicismo. ¿Qué dicen? ¿Estamos bien? Sí, yo lo entendí, no sé cómo. El martes van a tener más tiempo de terminarlo. De empezarlo. Bueno, igual los conceptos están, el tema es que hay que escribirlo, porque yo creo que todo lo que dijimos está bien, pero el tema es hay que escribirlo. Los conceptos están. Esta 13, la número 13. El 3 decía, ¿qué contiene? No, ¿Qué la conviene 3. realizar la rotación? Ah, no, 3. La 3 es la que estamos hablando. Ah, lo que estábamos hablando. Sí. Y la 2, ¿cómo solucionaría el problema del control? Y con el Según gerente falló. de producción. Avanzamos con la clase de educación. Quería que el gerente de producción. Acá adelante, que falta un poquito de teoría para terminar la pregunta, que es lo que vamos a ver ahora, y lo que van a ver el martes. Entonces, a partir de estos dos temas, van a poder terminar de contestar las preguntas. El martes va a haber otro pedacito de taller, y después lo terminarán, y después lo terminarán faltando ese parte. Vamos con neoclásicos. Voy a empezar acá. Sí, vamos rápido, vamos todos, no tarda mucho, pero no puedo evitar más que este trozo de voces es el que alcanza este viernes, así que les pido un rato más en silencio y no clásicos. La palabra no lo dice, ¿no? Nuevo. Los clásicos ya los estudiamos y lo sabemos, así que vamos a ver qué le agregamos de nuevo, pero en teoría es lo mismo. Por eso lo estamos viendo justo después de los clásicos, pero temporalmente no están en 1910, por ejemplo, están más o menos de década del 60, del 50. Entonces nos vamos a ir más adelante en el tiempo, pero no en el concepto económico lo pone, el concepto administrativo que se pone. Entonces, Igual agarran otro tipo de tecnología para... eso, el contexto es completamente diferente. Porque que están en los 80 y nada. Por el espacio, o sea, sí, estamos en otro contexto, con otras tecnologías, con otra mirada sobre las empresas, no solamente las fábricas, sino que esto se va a poder aplicar, todo se puede aplicar a más empresas que no sean la fábrica, pero digo, como ya desde la concepción. De hecho, una diferencia que tiene grande con los clásicos es que no tenemos un autor principal que es como el referente que empieza a estudiar. Tenemos un grupo de autores que van a cumplir ciertas características que vamos a ver ahora, que los podemos englobar en la teoría neoclásica, pero no tenemos un referente principal pensador. De hecho, uno de los pensadores es Peter Drucker, no sé si lo escucharon, pero lo van a escuchar durante toda la carrera, y creo que el chico se murió ahora en el 2009, si no me
equivoco, o sea, como bastante contemporáneo a nosotros, muchos de los pensadores, entonces es como bastante actual la teoría y la van a sentir más cercana. Bien, de contexto ya hablamos un poquito, pero sí, después de la Segunda Guerra Mundial, también la expansión económica de Estados Unidos y como la generación de potencias, ¿no? Diferentes del mundo pre-Segunda Guerra. Nuevas tecnologías, comunicaciones. Bien. ¿Cómo identificamos a estos pensadores neoclásicos y los separamos de los demás pensadores de la administración? Tenemos estas características que definen la teoría. Sigue como un poco la línea de los clásicos porque está enfocada en la práctica de la administración. Vamos a ver que vamos a seguir viendo principios, definiciones, enfocado en la práctica. No vamos a estudiar qué quiere decir, ni cómo se sienten las personas, ni es bien práctica, es de aplicación. Por eso, bueno, la reafirmación de los postulados clásicos, que es lo que venimos diciendo, levanta los postulados clásicos, y el énfasis en los principios generales de la administración. Vamos a volver a hablar de división de trabajo, de jerarquía, de especialización, hace énfasis en esos principios. Énfasis en los objetivos y resultados, esto que decimos que es de principios, de aplico esto para ser eficiente, quiero restar este resultado. Y este eclecticismo de la teoría, porque si bien levanta los postulados clásicos y la teoría clásica, dijimos recién, estamos 60 años más adelante, entonces hay un desarrollo de un montón de otras teorías sociológicas, psicológicas, de tecnologías, de comunicaciones, ciencias más blandas que van a ir aportándole a la teoría, que si bien sigue siendo de enfoque formal y cerrado, va a tener un poco más de condimento que los primeros pensadores de 1900. Entonces es formal y cerrado, eso se mantiene. Hasta acá vamos a ver. No, igual está subida, Y el entrenamiento está bastante, o sea, sigue bastante largo el entrenamiento también. Bien, aportes. Vamos. Principios básicos de esta teoría. División del trabajo, especialización y jerarquía. División del trabajo, horizontal, especialización, vertical, jerarquía. Pero vamos a ver un poquito más de información sobre jerarquía, algunos conceptos nuevos que trae y la amplitud administrativa. Vamos a la jerarquía. Tenemos estos tres conceptos. No se lee nada, lo sé, les pido disculpas. Está igual, lo tienen ahí en el campo, pero bueno. Tenemos la autoridad, la responsabilidad y la delegación. Autoridad y responsabilidad, decimos que son dos caras de la misma moneda, o sea, a más autoridad, a más responsabilidad. Las tenemos que intentar juntas. La autoridad sigue descansando en el cargo como con los clásicos, o sea, yo soy gerenta, no soy gerenta, el puesto es de gerencia, si yo me voy, la autoridad sigue dando el puesto y no es la persona que lo ocupa, y si viene otra persona de ese puesto de gerencia, va a tener la autoridad del gerente y la persona que lo ocupa, está en el cargo, no en las personas. Tienen derecho legítimo, o sea, están legitimados por esta estructura, que tengan la autoridad, y fluye hacia abajo, ¿no? De arriba hacia abajo, la autoridad. La responsabilidad tiene que ver con que tenga la autoridad para hacer esta tarea, tiene la responsabilidad de que esa tarea se haga, y proviene, bueno, de esta relación de poder que tiene la autoridad para hacer la tarea, tiene la responsabilidad para que se haga, aunque se delegue esta tarea. Acá viene el concepto de delegación, que tiene que ver con transferir la autoridad y la responsabilidad a niveles superiores. Podemos discutir si la responsabilidad también se delega o no, de quién es la responsabilidad final, si del que recibe la tarea o del que la recibe finalmente. Creo que no hay una respuesta válida para esa pregunta, pero sí se delega la autoridad de hacer la tarea.
van a ver que en la teoría hay como algunas como pasos o concepciones de esta agregación, que no se da por sí sola. No es que yo le puedo decir a alguien, bueno, resolve esto, sino que la persona que reciba la tarea delegada tiene que ser capaz de hacerla, tener los conocimientos para hacerla, tener la información, tener como la suficiente flexibilidad para poder realizarla, que quien delega la autoridad confíe en esa persona y que no sea simplemente hacerlo y después nos vamos a sentar 5 horas a mostrarte cómo yo lo voy a hacer y va a quedar lo que yo haga, no lo que vos hiciste. No sé si les pasó eso, pero es muy frustrante porque la siguiente tarea no te vas a poner voluntad, porque igual ya sabes que cuando te un test te la van a cambiar todo y van a presentar eso. Entonces este proceso de transferir la autoridad hay como unos pasos a seguir para que sea eficiente. En el caso, ¿se acuerdan? Hay uno que habla de gerente de finanzas, creo que es, que tiene problemas para delegar, Porque no confían. porque tiene problemas de confianza. Bueno, ahí una posible respuesta tiene una posible respuesta tiene que ver con el ahí le quedamos con un poquito más de contenido a la jerarquía que habíamos estudiado. Y bueno, era ahí. Y otro aporte, otro principio básico que trae esta escuela de neoclásicos que no habíamos visto antes es la amplitud administrativa o la amplitud de mando. También por ahí lo pueden, amplitud de mando. Y se define por la cantidad de personas que dependen de un cargo. ¿Cuántas personas tengo a cargo? Si yo tengo un cargo de autoridad, ¿cuántas personas dependen de mí? O sea, la amplitud administrativa de este cargo es 3. O sea, tengo 3 personas a cargo. Y la pregunta es, ¿hay un número ideal de personas? ¿Hay un número ideal de amplitud administrativa? Excelente. ¿Por qué? Y bueno, depende de la tarea, depende de la capacidad de trabajo, del tiempo, de la distancia geográfica, de la capacidad del que lidera y de la capacidad de los liderados. Entonces, hay técnicas como matemáticas para definir. Van a ver, los que sean licenciados, hay una materia que se llama investigación operativa, que es tipo cálculos y para la toma de decisiones, que está bueno y estudiando un poco de esto de números, pero la verdad es que la realidad depende de las personas y de la tarea. Cuanto más simple y más estandarizada la tarea, más grande puede ser la amplitud de mando. Cuando la tarea es más específica y menos estandarizada, la amplitud de mando es más pequeña. Bien. ¿Por qué estos autores, por más de que estamos parados más adelante en el tiempo y con una administración más moderna, igual siguen siendo de principios y práctica administrativa, porque consideran que las organizaciones tienen aspectos comunes? O sea, al final de la película las organizaciones son todas iguales. Son de servicios, de productos, de virtuales, servicios financieros. Al final la estructura es más o menos la misma. Entonces definen algunos aspectos comunes que tienen estas organizaciones. Los objetivos, todas las organizaciones tienen objetivos, pero además ese objetivo dice esta tarea social, ¿no? O sea, el objetivo final tiene que ver con las personas que trabajan adentro, como el impacto que tienen esos objetivos en la vida de las personas que trabajan adentro, más allá de ganar plata a la organización, crecer y tal, tiene que ver con las personas. Todas tienen esta función administrativa que hablábamos con Fayol, todas requieren una administración, una coordinación de diferentes funciones, y el desempeño individual influye en la eficiencia de las organizaciones. O sea, buscamos el desempeño eficiente de las organizaciones y depende siempre del desempeño personal o individual de cada uno, porque no importa de qué sea, las organizaciones están formadas por personas. Entonces el desempeño individual afecta al desempeño y al alcance de la eficiencia organizacional. ¿En qué no estamos hablando? No estamos hablando de nada muy nuevo, ¿no? La próxima me voy a acordar. Bien.
vamos a retomar esto, centralización y descentralización. La centralización era uno de los principios de... Bueno, tiene que ver con el lugar en la pirámide que se toman las decisiones. Vean que, esto lo conocen, o sea, es un organigrama, no hablamos de organigrama, pero es una forma de representar la estructura de la organización. No representa, no es la estructura de la organización, o sea, organigrama no es sinónimo de estructura, es solamente una representación gráfica. A la definición de estructura le falta, por ejemplo, las tareas, el grado de responsabilidad, la forma de supervisión, o sea, no representa la estructura, es una representación únicamente gráfica de la distribución de tareas. Entonces, en la centralización, la toma de decisiones se hace desde la cúpula centralizada de una sola persona, en un solo equipo, y la descentralización en los mandos como medios, ¿no? O más abajo, más inferiores. La centralización y la descentralización tienen ventajas y desventajas, o sea, para algunas cosas es mejor que sea centralizada, para otra que sea descentralizada, y la verdad es que las ventajas de una son las desventajas de la otra, ¿no? O sea, vamos a ver como de siempre las mismas variables, pero igual vamos a estudiar ventajas y desventajas. ¿Por qué piensan que es mejor que las decisiones sean centralizadas? ¿Qué piensan que pueda aportar a la organización tomar una decisión centralizada y no descentralizada? Es más rápida de tomar. Bien, es más rápida, menos personas involucradas. ¿Qué más? También ventaja no, la ventaja es que es más acotada en ideas. Bien, sí. Sí, porque también estás como más lejos, ¿no? De donde pasan las cosas. Pero le llega más información. Justamente si está más arriba, tiene que tener toda la información. Tiene más información y una visión global del negocio de la organización. Va por ahí. Va como por la rapidez o la velocidad de la toma de decisiones, la información con la que cuentan, la motivación de los mandos medios y la comunicación. Tampoco se ve. Estamos dando tele porque el primer cuatrimestre usaba un proyector y era un poco más grande. Ahora estamos dando cuenta que un montón de presentaciones están muy chiquitas. Va a ser mejorado. Bien. Ventajas de la centralización, lo que decíamos recién. Administradores con visión global de la empresa, porque si está más arriba hay como una visión global del negocio, pero no vamos a hacer con las ventajas para no mezclarnos. Quienes toman las decisiones están mejor entrenados, porque ya vienen tomando decisiones todo el tiempo, es su trabajo de tomar decisiones. Elimina la duplicación de esfuerzos, porque por ahí hay dos gerencias que están pensando sobre lo mismo, dos gerencias que están buscando información, pero que usando tiempo, usando recursos, y lo está tomando solamente uno, eliminamos la duplicación de esfuerzos. Y hay ciertas funciones que permiten mayor especialización. Quizás algunas funciones están demasiado especializadas en su rubro, sobre todo las más técnicas, y no sé si se toman decisiones considerando el total de la organización. Pero como desventaja, y más relacionado con la visión global de la empresa, es que son tomadas muy lejos de los hechos. Había otra de los problemas ahí, que el gerente general quiere cambiar la forma de hacer todos los reportes, porque piensa que es más fácil y en realidad no es más fácil, porque le complica más la resolución. Eso por ahí es más chico en una pyme, pero suele pasar muchas veces que se toman decisiones a nivel gerencial de... Yo trabajo en el área en logística y quieren... Hay un tema con las declaraciones de la producción y demás, entonces quieren que todos los productos que salen de la planta se depositen, se almacenen en un depósito que tenemos externo, no en el propio de la empresa, porque ahí tenemos más control y todo. No sé, porque el presidente piensa que hay más control ahí afuera y que es mejor la calidad. No es así, nos genera un problema de rotación de las fechas de vencimiento, nos genera problemas a la gente de calidad para ir a revisar eso que está recién producido, a ver si es apto o no es apto, cómo le afecta el paso del tiempo, nos genera problemas en la coordinación con los camiones, el abastecimiento, o sea, genera un montón de problemas, pero el tipo se le puso
lo que sale de bien producido tiene que almacenarse los primeros tantos días ahí. Ya está, lo vamos a tener que hacer porque no hay forma de explicarle que no. Vamos. Entonces, esas decisiones que para él es brillante porque el control y no sé qué en la operativa es bien. Quienes toman las decisiones tienen poco contacto con las personas y las situaciones involucradas, y la línea de comunicación de la cadena jerárquica ocasiona demoras y mayor costo. O sea, sí son más rápidas de tomar porque no necesito, o sea, como no necesito que pase por tantas manos, pero cuando hay que comunicar la decisión es un poco más complejo porque va a tener que ir pasando a las gerencias y traducirlo como en el idioma de ese departamento para después pasarlo a la operación. Si hay algún inconveniente o algo que no se entiende, cuando vuelve o el feedback también es más lento y es más difícil de llegar. Y si vamos a la descentralización, vamos a ver que está como invertida las ventajas de una. Profe, ¿eso está en el PDF la ventaja y la desventaja? Sí. Estoy casi segura que sí. Parece que no. Si no, tienen subido esto al campus y lo pueden. Eso también no. Pero estoy casi segura que estaban. Por ahí no las tienen exactamente con el mismo orden de las mismas palabras, pero cuando repasé la clase yo creo que las vi. Pero no puso. Ventajas de la descentralización, o sea, de tomar decisiones no en la cúpula, sino dividido en las gerencias o en los mandos medios. Gerentes más cerca de donde se toman las decisiones y con mayor información, o sea, probablemente mi gerente de logística tenga más información sobre dónde mejor almacenar el producto terminado y dónde no. Aumenta la eficacia y la motivación, porque si yo estoy en un puesto con cierto poder, una gerencia, una jefatura, y me dejan tomar decisiones sobre que va a ser más motivador que si solamente tengo que acatar lo que me dicen. Y permite la formación de ejecutivos locales, ¿no? Porque esta experiencia que uno gana tomando decisiones, buscando, asumiendo riesgos y demás, no se consigue si uno puede tomar las decisiones y equivocarse. Falta de coordinación entre departamentos como de ventaja, porque por ahí solamente estoy mirando lo que pasa en mi departamento y pierdo otra visión global que viene desde la cúspide. Mayor capacitación, costo de capacitación de ejecutivos medios, porque para que se puedan tomar buenas decisiones se necesita capacitación. Y falta de mirada global. No mucho. ¿Estaban? ¿Las encontraron? Es el capítulo 7 de la fotocopia. Está en el cronograma, tráiganse el cronograma impreso, que en el cronograma está qué capítulo le corresponde a cada. Bien. Funciones del administrador. Teníamos esta, como decía, función administrativa o rol de administrar que vimos recién. Debe planear, organizar, dirigir y controlar. Bien, esas serían como las funciones del administrador. Ahora, realmente, ¿qué vamos a hablar con eso? ¿O para qué organizamos, planeamos, definimos y controlamos? O sea, ¿qué es lo que hace el administrador? Esta escuela le da como, revaloriza este rol del administrador, ¿no? Como que mismo, ya desde Fayol con la función administrativa como más importante, pero esta escuela sobre todo de mirar al administrador con este rol, con esta función pública, ¿no? Porque estamos administrando una entidad, no importa que sea público, no, pero porque tiene personas. Si esa persona tiene familia, si esa persona tiene objetivos personales, si esas personas tienen metas que cumplir. Entonces hay como un rol, una responsabilidad de este administrador del desarrollo de esas personas. Pero no con una mirada, hay que ponerse la camiseta, todos estamos acá para. O sea, no con esa mirada medio positiva, extrema, sino con realmente hay personas que están trabajando en esa organización que tienen que mantener a su familia. Entonces, si la organización le va bien a todos al final. Después depende, ¿no? Como este administrador o la organización decida recompensar a las personas que trabajan y en contextos un poquito mejores uno puede elegir no trabajar y a veces no, pero la función del administrador al final es una función pública porque afecta a la vida de las personas. Esa mirada que tenía era porque ya venían de la guerra, ya vienen cambiando. Que revaloriza la función del administrador. Sí, supongo que porque este desarrollo de otras ciencias sigue siendo una mirada formal, pero
empieza a pensar que la persona no únicamente va por la plata, hay otras cosas más que cocinan a la persona estar ahí. O si la motivación es monetaria, pero por fuera hay otras intenciones. No estaban viviendo, no sé, asignados todo lo que vieron del campo y buscan solamente trabajar 20 horas por día. Hay otro desarrollo también de la vida familiar, el estado de bienestar que vino después de la guerra es diferente. Bueno, por otro lado, tornar productivos los recursos humanos, seguimos dando recursos humanos, después podemos ver si está bueno tratar a las personas como recursos humanos y volver económicamente productivos los recursos, como funciones generales del administrador global. Herramientas, bueno, dijimos que era bien práctica y bien de aplicación. Hay algunas herramientas, tenemos acá, este modelo no lo vamos a ver como no hoy, pero tenemos como una herramienta que traen los neoclásicos, el organigrama y la departamentalización, o sea, el dibujo de la estructura. Otra herramienta, el manual de funciones, ¿no? ¿Qué pasa dentro de cada uno de esos cuadraditos? ¿Cuáles son las tareas? ¿Cuáles son las responsabilidades? Los manuales de procedimientos, los flujos de trabajo, no sé si lo vieron. Si agarraron alguna vez un procedimiento en sus empresas, vieron que tiene el dibujito como de dónde surgen, cuál es, o sea, no sé, necesito tal repuesto, ¿está en stock? ¿Sí o no? Si sí, voy a buscar. Si no, genero una solicitud de pedido. Esta solicitud de pedido supera tanta plata, sí, aprueba tal, no aprueba. Bueno, creo que a veces la solicitud es una herramienta que aportan los neoclásicos. Herramientas prácticas, ¿no? Como esto que decíamos, que pueden aplicar a cualquier cosa. Todo en función del organigrama. Todo en función del organigrama y de la estructura, sobre todo. En el circuito este de planear, organizar, dirigir y controlar, estamos siempre como en la parte de organizar, como organizar el trabajo, dividir las tareas, asignar responsabilidades y autoridades. Siempre estamos como metidos ahí en esta escuela, no nos vamos a ir cambiando, pero ahora estamos ahí en organizar. Muchas de estas herramientas son un poco rígidas para una pyme, por ejemplo. Probablemente si trabajan en una pyme o pasaron por alguna pyme o les toca ser consultores de pyme que tienen 10 empleados, por ahí no está descrita la función o no es manual de funciones de todos. Las organizaciones más grandes o multinacionales suelen tener procedimientos hasta para cambiar el papel higiénico del baño, no sé cómo hay, pero el procedimiento para todo. Sí, normas también, ¿no? Las normas. Normas y la forma de hacer cada cosa. Muchas veces cuando son tan grandes, después la querés aplicar. En la empresa donde yo trabajo, la casa matriz está en Londres. A veces bajan los procedimientos que no los podemos aplicar en Argentina porque la cultura es diferente. Entonces, las herramientas estas son a veces una explicación más rígida y a veces no, pero bueno, son herramientas que trajeron todos los pensadores. Creo que no tenemos nada más. Críticas. Las mismas críticas que le decíamos a los clásicos, ¿no? Estamos hablando lo mismo. Y ahora hasta que se les puede exigir un poquito más, porque también estamos pensando en 2023, no, pero en 2009, no sé, 80, o sea, como que las críticas también pueden ser hasta un poco más avanzadas, porque ya avanzamos bastante tiempo y se desarrollaron otras ciencias que podrían haber aportado algo diferente. Adaptación y ajuste de los clásicos, desarrollo siempre formal, que entiende principios y que no sea aportes científicos. Esto que decíamos hoy, que no hubo experimentos. Y pensar que si aplicamos estos principios y estas herramientas vamos a alcanzar el éxito y ser eficaces. Bueno, es un poco reduccionista, ¿no? Porque estamos dejando afuera un montón de variables. Y falta de metodología, porque también, yo te digo, hay que aplicar ese organigrama y estamos mandando de funciones, pero no hay una metodología de cómo hacerlo, donde partieron las mismas. Bueno, mirá que es demasiado simple el proceso administrativo que no corresponde con la necesidad de flexibilidad y adaptabilidad que tienen las organizaciones hoy en contextos de cambio, como una crítica general.
¿Estamos bien? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Un comentario? ¿Algo? No hay 10 a los viernes, valoren. El martes para adelante de irse. El martes vamos a terminar. Nos vamos a dar una en japonés. Que de nuevo, no sigue como la línea de tiempo, pero es como todo lo que vimos ahora, lo contrario. Como vamos a ir en comparación con la mirada de los clásicos en otro contexto y en otro país y en otra época. Sí, el tipo. Tengo una pregunta, ¿está en el Toyotismo. No, hay una pregunta. ¿Vieron si cuál está igual? Este que da peor, que da. No, que